Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Visibilidaton. Hoy hemos traído a Ana Moreno en el podcast, donde vamos a hablar cómo ejecutar una estrategia de contenidos para e-commerce y lo vamos a hacer mediante un ejemplo real del e-commerce de Surfon. Entonces, nada, bienvenida, Ana. Hola, Josep, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, con muchísimas ganas de hablar y ver qué sale. Yo te conocí a través de LinkedIn y siguiendo también los podcasts de Product Hackers. Vi que hiciste un podcast muy enfocado a la creación de contenidos para un e-commerce. Indagué un pelín sobre tu contexto que habías hecho y dije, wow, tiene buena pinta y creo que será muy interesante abordar este tema de forma específica. Entonces, dicho esto, preséntate un poco de dónde vienes, qué vienes haciendo, por qué puedes hablar tú de este tema. Para remontar un poco mi historia, yo siempre he sido una persona muy creativa. Entonces, cuando tuve que decidir un poco a qué me quería dedicar, tiré por la parte de publicidad y comunicación. Siempre me había gustado la parte de comunicar, de expresar. Me llamó muchísimo la atención la publicidad y decidí estudiar eso. Me formé en publicidad y justo cuando acabé la carrera entré a trabajar en The Agency, que es era una agencia digital y nada, ahí descubrí un poco el mundo de las redes sociales, ¿no? Porque al final en la carrera los programas no estaban lo suficientemente actualizados como para poder tratar temas como social media o temas digitales, ¿no? Entonces, toqué mi primer contacto profesional con las redes sociales fueron en esta primera experiencia profesional. Ahí estuve trabajando para marcas de gran consumo y nada, busqué un cambio. Yo siempre había sido una persona muy creativa, entonces quería probar qué tal la parte de redacción, sobre todo. Entonces me fui a Pro Agency, que es una agencia creativa, y nada, allí seguí formándome y seguí trabajando y creciendo en el mundo digital. Y allí fue donde empecé a tocar también todo el tema de paid media. Sí que es verdad que estuve poco tiempo porque me surgió la oportunidad de entrar a trabajar en Plátano Melón. Y aquí te hago un paréntesis porque en este impasse estuve creando un proyecto propio que fue como mi primer emprendimiento, que fue Anabatic, que es una marca de ropa de ciclismo para mujeres. Y nada, me encargué un poco de todo, tanto del diseño de las prendas, de la producción. La producción la delegué en una fábrica en Valencia, pero fue una experiencia que he querido recalcar también porque de la que aprendí muchísimo, a pesar de que no salió tal y como me hubiese gustado que saliese. Vale, entonces este proyecto, Anabatic, ¿por qué lo creaste? Es decir, ¿cómo vino la inspiración y decirte, voy a hacerlo? Yo en 2015 empecé a practicar triatlón. Entonces, el triatlón me llevó a conocer el mundo del ciclismo más en profundidad porque yo venía del running. Entonces, el ciclismo lo toqué porque lo necesitaba para hacer un triatlón y poco a poco me fui enganchando y, siempre había tenido la espinita y la curiosidad de crear un proyecto mío. Entonces, justo me encontré en un momento vital en el que necesitaba hacerlo y nada, todo salió porque tenía una marcha cicloturística, quería unos calcetines con un mensaje de empoderamiento tipo Girl Power o alguna cosa así y no lo encontraba por ningún lado. Y indagando, iba viendo fui buscando como marcas de ropa de ciclismo así más alternativas que las marcas que todo el mundo conoce. Entonces me di cuenta que en estas marcas así más alternativas, la ropa de mujer, que se clasificaba como ropa de mujer, era ropa unisex, en realidad. Eran las las tallas pequeñas del tallaje que tenían y de los patrones que tenían. Entonces, claro, ¿qué pasa? Al final, a nivel morfológico, somos muy distintos los hombres de las mujeres. Entonces, cuando tú te probabas un maillot así, pues normalmente tendía a sobrarte de hombros y te quedaba estrecho en la cadera.
Entonces yo un poco en ese momento de empoderamiento femenino dije, ostras, no existe una marca que se dedique 100% a hacer esto y nada, estuve indagando, sí que encontré alguna marca internacional que lo hacía, pero a nivel nacional no había ninguna. Vale. Entonces fue pues me tiro a la piscina. Entonces, tú en ese momento estabas en la agencia, entiendo, o ya Sí, habías estaba en salido. pre-agency en ese Vale, momento. estabas en Employee Agency, estabas combinando el trabajo en la agencia, ¿no? Y aparte, Sí. entiendo que empezaste tú sola. Exacto, sí. Vale. Sí que es verdad que contaba con la ayuda de mi hermano en algunas cosas, Los pero hermanos siempre están ahí para ayudar. sí, Vale. la verdad es que sí. Él tenía bastante claro que un poco la que dirigía el cotarro era yo, entonces él acataba órdenes, pero me ayudó muchísimo. Sobre todo en la parte de apoyo moral, que cuando emprendes se necesita muchísimo. Genial. Y nada, diseñé la ropa porque, bueno, tenía dominio de Photoshop, Illustrator, entonces diseñé la ropa. Ahí me llevé un poco la primera leche y la primera cosa que aprendí del mundo digital del que venía yo, que es que cuando una cosa pasa de digital a material que se toca, cambia mucho. Los Entonces, colores. exacto, aunque hubiese tenido una paleta de colores impresa y todo, no era lo mismo, pero bueno, yo me siento súper orgullosa de la colección que lanzamos, que fue una colección de 5 maillots, y ahí vino mi segundo error en el emprendimiento, que es que decidí invertir muchísimo dinero en producir ropa. Entonces, claro, tampoco tenía un budget estratosférico. O sea, al final era un poco los ahorros que yo tenía de haber estado trabajando durante esos años. Entonces, nada, hice la producción, me gasté muchísimo dinero en crear stock y nada, luego pequé un poco pues de eso, ¿no? De que a nivel comunicación y ads y todo esto, pues luego me di cuenta de que no tenía como mucho dinero para invertir. Entonces, a nivel de exponer la marca y de darle más alcance, pues se me complicó un poco por ahí la cosa. Pero bueno, yo es lo que siempre digo, de todo se aprende. Fue un proyecto en el que me lo pasé súper bien, porque además aprendí de web, porque el e-commerce me lo hice yo, aprendí de SEO porque tuve que tocar cosas de SEO, de newsletter porque tuve que crear la newsletter y enviar cositas. Entonces, bueno, fue una experiencia muy guay que volvería a repetir. Genial. Entonces entiendo esto, ¿no? Que primer año lanzas el proyecto, digamos, año 1 de vida, fabricación de producto. Sí, La gran parte de la inversión la destinas a la propia producción, porque cuando empiezas con cantidades pequeñas, no se ajustan tampoco mucho los fabricantes y esto es así, no hay más. El tema de la fabricación entiendo que la buscaste a nivel local, ¿cómo lo ejecutaste? Sí, sí, a nivel nacional. O sea, yo estoy en Barcelona, fue una fábrica que está en Valencia, cerca de Alicante. Entonces, bueno, Vale, la comunidad valenciana cerca de Alicante. genial. Entonces tienes este tema, cierras la producción, te llegas a tu casa, entiendo, ¿no? Las cajas con los mayores que habías diseñado y ahora Sí, es lo que comentabas, ¿no? Darlo a conocer, la marca. claro. Entonces, claro, a todo lo pasado es muy sencillo, ¿no? Pero, ¿qué hubieses hecho diferente, ¿no? Lo que comentabas a nivel de inversión, ¿cómo lo hubieses planteado? Primero de todo, a nivel inversión, hubiese negociado muchísimo más las cantidades, porque al final me tuve que adaptar un poco a las cantidades mínimas que tenía, o sea, tenía la fábrica. Hubiese negociado más, hubiese creado comunidad desde el principio, y esto para mí es lo más importante. O sea, yo me acuerdo que creé el día que decidimos con mi hermano el nombre de la marca, creé el Instagram. Y ese Instagram se quedó vacío hasta el día 10 de enero de 2020, que yo decidí lanzar la marca. Estamos hablando de casi un año. Entonces, ahí veo que fue un error muy grande, que ahora quizá más que el de los tallajes y del stock, sería el primero que arreglaría. Porque si estoy un año
picando piedra, creando comunidad, es muchísimo más fácil que luego venga y te diga, oye, que ahora he sacado esta colección de ropa. Si yo de golpe te vengo y ya te digo en plan, oye, he sacado esta colección de ropa y ahora vamos a crear comunidad, es muchísimo más difícil que se cree este vínculo. Entonces, para mí este fue el mayor error. Muy buena reflexión, porque esto, por ejemplo, ahora que veremos también el caso de Surfon, es uno de los temas, ¿no? Lo que tú comentas. ¿Por qué te tengo que comprar a ti si al final la funcionalidad del maillot o la funcionalidad de, yo qué sé, de un bañador para hacer surf es más o menos la misma, o incluso el beneficio que me estás dando puede que a nivel comparativo con una marca prefiera la marca, ¿no? Entonces, lo que tú dices, ¿no? Reflexión. Centrarme mucho más en crear comunidad, que al final será a quién me van a pagar, ¿no? A cambio, que también este es el concepto, ¿no? De media company, que ahora se está hablando tanto, iría por aquí. Y también por la parte del colectivo, ¿no? Al final las mujeres en el mundo del ciclismo cada vez hay más nombres y se está dando más a conocer, pero cuando estamos hablando de 2019 no se hablaba de ciclismo femenino. Entonces, ¿qué pasaba? Que la mayoría de chicas que yo conocía que salían en bici se encontraban con un problema, que era que salían con su pareja, que, o sea, normalmente o la mayoría que conocí, su pareja era hombre, entonces eran personas que estaban más, o sea, estaban más fuertes a nivel ciclismo, entonces era como un poco ir a rebufo, y nunca mejor dicho, de esa persona. Entonces, al final no acababas de crear comunidad, entonces te pasaba lo mismo con los clubs. Siempre había pues más hombres que mujeres. Y un poco también mi idea con la que nació Anabatic partía de ahí, de crear un sitio seguro en el que fuésemos mujeres hablando de ciclismo, compartiendo nuestras dificultades, nuestros miedos, nuestras inseguridades sobre la bici. Y creo que ahí también fue una de las cosas que no supe acabar de comunicar. Genial, genial. Entonces, durante 3 años estás picando piedra. ¿En qué momento decides cerrar? Fue justo, yo lancé en enero de 2020 y llegó la pandemia, nada. Entonces fue ahí pues otra leche de, jope, ahora que quería empezar a crear comunidad, a empezar a organizar o sea, salidas ciclistas con chicas y todo. No se puede salir. Claro, de golpe no se puede salir. Entonces ahí fue un poco un bache. Justo en esa misma época yo entré a trabajar en Plátano Melón, al final o sea, me dediqué muchísimo al proyecto. Cuando dedicas tanto a un proyecto y necesitas tiempo como para tu proyecto, sobre todo a nivel de energía, no daba para todo. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que acababa mi día, mi jornada laboral y tenía que empezar con Anabatic, que al final era un poco hacer lo mismo que venía haciendo. O sea, no era cambiar directamente, no era trabajar para redes sociales e irme a hacer cerámica. Era trabajar para una marca en redes sociales para irme a trabajar en las redes sociales de mi marca. Entonces, a nivel mental, me costó mucho el poder dedicarle muchísimo, o sea, muchísimo tiempo y esfuerzo. Entonces, ahí decidí, pues, tomármelo un poco con calma y al final tengo un buen amigo que cuando decidí crear Anabatic me dijo la frase de cuando emprendes o tienes tiempo o tienes dinero. En aquel momento no tenía ni tiempo ni dinero, entonces al final el proyecto era imposible que saliese adelante. También te digo que hablo un poco en pasado, pero para mí es un proyecto que está en stand-by. O sea, yo sé que es algo que a mí me ha marcado, que es un proyecto que encuentro precioso y que considero que tiene potencial. Entonces, nada, dame unos mesecillos que vuelva a cargar pilas. Entonces, entiendo que el Instagram aún lo sigues teniendo. Sí, o sea, no estoy publicando nada, pero está abierto. Vale. Lo que sí que cerré fue e-commerce porque lo intenté alargar mucho, pero al final los 25 euros de Shopify cada mes me dolían un poco si no entraba Claro. pedidos. Vale, genial. ¿Y el dominio aún lo tienes? Eso es importante. Sí, el dominio aún lo tengo. Esa es. Muy bien. Muy bien. Genial. Entonces, lo que decías, ¿no? Acabas con el proyecto por el tema de la pandemia, pero bueno, que es un stand-by, que ya veremos qué pasa.
y como consecuencia entras en el proyecto de Plátano Melón y durante la etapa en Plátano Melón ejecutas lo mismo que habías venido haciendo en las agencias, entiendo, pero en este caso in-house. Sí, no venía a ser lo mismo porque sí que es verdad que ahí gané responsabilidad porque pasé a dirigir el departamento de social. Entonces, o sea, yo venía de ser básicamente una persona dentro del equipo de social a dirigirlo. Entonces, para mí ahí hubo un crecimiento profesional y también por la magnitud del proyecto. O sea, no es lo mismo, yo en ProAgency trabajaba para marcas de Unilever. Entonces no es lo mismo trabajar para gran consumo cuando no digamos que la plataforma de Instagram es básicamente dar visibilidad a cuando gana la importancia que tienen las redes sociales en Plátano. Entonces, para mí fue un salto profesional muy grande. ¿Y qué cambia? Es decir, a nivel de rol, ¿no? De ejecución, entiendo obviamente, ¿no? Que en el momento que entras en Plátano Melón para dirigir el equipo, digamos, ¿no? Aquí ya tienes un rol también de 10 personas, entiendo, y en el otro rol ejecutabas más. Sí, exacto. Y creo que también una parte importante es la parte del contenido, que en otras marcas no era tan importante los objetivos, tampoco habían objetivos muy marcados, era más un comunicar por comunicar, es decir, hacer servir las redes sociales como un canal unidireccional de aquí estoy y esto es lo que soy y ya está. Y al final en Plátano pues era un poco más... Una comunidad. Exacto. Vale, Y la parte genial. de... Genial. Entonces, lo dicho, actualmente, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Pues mira, actualmente a principios de año empecé a sentir, pues eso, ganas de probar cosas nuevas y tomé una decisión con mucho miedo porque quieras o no, la experiencia de haber emprendido ya una vez y que no haya salido bien, te caga un poco para dar otra vez el paso. Al final, mentalmente, tenemos una mente que nos intenta proteger y lo que nos hace es enviar mensajes que hacen de todo menos que te apetezca dar el paso. Entonces, nada, lo que te decía antes, cuando empecé a Navatic fue básicamente por las ganas de probar de tener algo mío y para trabajar para mí. Entonces, cuando me sentí en este momento de necesitar un cambio, una de las opciones que más me ilusionaba era dar el paso al mundo freelance y trabajar para mis propios clientes. Entonces, bueno, fue una decisión que me costó tomar porque al final estaba muy comprometida con el proyecto y me gustaba mucho. Pero bueno, al final es eso, la vida es un poco para arriesgar y probar cosas que nos hacen ilusión y hubo un momento en el que lo vi muy claro y nada, decidí dar el paso, empecé en junio y ahora mismo pues eso, trabajando para mis propios clientes dirigiendo las estrategias de redes sociales. A eso vamos a ir ahora, ¿no? Entonces, Surfon, ¿no? Es un e-commerce, multiproducto, tienda de surf y en este caso estamos valorando, ¿no? Intentar bajar cómo ejecutar una estrategia de contenidos. Entonces, con el objetivo de lo que tú decías, lo mismo que en Plátano Melón o Anabatic o proyectos donde hay una gran dependencia o el objetivo es crear una comunidad, ¿cómo lo conseguimos a través de esta creación de contenidos? Entonces, primero de todo, ¿cómo se baja al terreno, ¿no? Es decir, ¿cuál es el día a día o cómo se plantea la ejecución de estos contenidos? Para mí lo más importante es que haya una figura que te aporte tanto, o sea alguien de dentro del equipo o externa, que te aporte contenido, o sea, información de valor para tú poderla comunicar a tus clientes. Al final no hay nada que conecte más con la comunidad que sentir que la persona que te está hablando forma parte de tu colectivo. Es decir, o que tenga autoridad en ese tema o que lo que te está aportando que puedas confiar con los ojos cerrados en esa cuenta porque confías en las personas que hay detrás. Entonces, creo que esto solo se consigue dándole valor a la comunidad. Un poco el contenido es el rey, ¿no? Es la frase estrella en los creadores de contenido. Sí, el contenido es el rey. Entonces, también es importante, pues eso, uno, que el equipo sea muy consciente de ello y dos, pues que haya una fuente fiable de información. A partir de ahí,
Una parte muy interesante que si hay algún estratega digital que me está escuchando o alguna persona que trabaja más focalizada en redes, seguramente va a decir, uff, qué palazo, es súper importante la parte del análisis. Que normalmente la gente que trabajamos en redes sociales somos personas que venimos del mundo más creativo, más creación de contenido y creatividad, y dejamos un poco la parte del análisis aparte, ¿no? Y creo que es súper importante el tener el foco en tus objetivos y en los KPIs los que le estás dando seguimiento para saber si la estrategia te está funcionando o no. Al final en redes todo cambia muy rápido. Bueno, en el mundo digital en sí todo cambia muy rápido y en redes también. Entonces es muy importante la parte de tener foco en el análisis. Entonces podría decir que el día a día donde tienes que tener, digamos, puestos más los ojos es en la parte de creación del contenido, de la veracidad, de que sea contenido interesante, que se trate bien para que sea entendible, que sea compartible, un poco buscar pues todo lo que quiere, o sea, el algoritmo junto con las necesidades de tu negocio, más la parte de análisis para saber si el trabajo que estás haciendo pues está funcionando o no. Dentro de este análisis que comentas, entiendo que al final el objetivo será obviamente la visibilidad, ¿no? En gran parte de este contenido que vas a crear para Instagram, TikTok, lo que sea. Pero, ¿qué métricas tú dices, vale, esto te va a definir que este contenido es bueno para el objetivo de la visibilidad? Y también, ¿qué objetivos, aparte de visibilidad, pueden haber? Para mí, los tres más importantes, si estamos hablando de e-commerce sobre todo, es visibilidad, que lo medimos mediante el reach, el brand love, que lo medimos mediante el engagement rate, y el tráfico al e-commerce, que lo medimos mediante el CTR. Entonces, cuando tú conoces la plataforma, como por ejemplo puede ser Instagram, es importante que tú sepas un poco que tengas controlado cada objetivo para decidir en qué plataforma te apoyas, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora tuviese que empezar un e-commerce, me apoyaría muchísimo en Reels, porque sé que es la plataforma que ahora mismo Instagram está dándole más visibilidad. Entonces, si yo quiero empezar ganando visibilidad, porque al final no tengo comunidad a la que generar brand love, ni tengo una comunidad a la que enviar a una web, pues al final me baso en Reels o en TikTok, que es la que me da más visibilidad. Y a partir de ahí, pues ya es en post, yo me basaría más la parte de brand love, de hablar en comentarios, porque la gente también que consume los posts es diferente a la manera de consumir Reels o TikTok. Entonces, pues ahí basaría más el brand love y luego utilizaría Stories más como plataforma de tráfico. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿no? Es decir, vale, pues Surfon, necesitamos crear un contenido la semana que viene. Para conseguir visibilidad, lo que dices, ¿no? Pues que saliese yo mismo, por ejemplo, dando una review de los mejores sitios donde hacer surf en el País Vasco, por decir algo. A nivel de brand, lo que comentabas era, ok, pues dentro de estos contenidos que vas a crear, en este caso Instagram, de buscar la interacción. Vale, entonces, imagínate, ¿no? Que el objetivo es aumentar este reconocimiento de marca o esta interacción en Instagram. ¿Cuáles serían las acciones posibles o ejemplos prácticos para conseguirlo? Claro, al final, si sabemos algo de algoritmos, es que les gusta la interacción. O sea, necesitamos de interacción para que nos muestre a más gente. Entonces, nosotros también tenemos que educar a la comunidad para que interactúen con nuestro contenido. O sea, no es voy a poner un CTA y de golpe me van a empezar a comentar todo el mundo. O sea, los CTAs ayudan, es muy importante que estén ahí, porque al final, si no le dices a la gente, habla, no hablarán. Entonces, los CTAs son una parte importante, pero tenemos que ir un poco más a la raíz, que es encontrar la conexión entre el contenido que estás compartiendo con la comunidad, ¿no? Y a esto me refiero a atacar a insights. Al final, si yo me siento identificada con lo que tú estás compartiendo, tendiré a compartirlo
a comentarte, porque al final somos, o sea, en redes sociales queremos demostrar, ¿no? Entonces, si tú lo que me dices, lo que tú me estás diciendo, o lo que tu marca me está diciendo, me aporta a mí un valor como persona porque me siento identificada con ello, pues al final hablaré, ¿no? Me introduciré ahí. Entonces, para mí es importante, uno, el insight al que estás atacando en la publicación, que haya un CTA que llame a la acción, y luego otra cosa súper importante que a veces nos olvidamos es también el interactuar con la comunidad, ¿no? O sea, yo no puedo publicar el contenido y los comentarios se quedan ahí o les doy un like y adiós, o les digo muchas gracias. O sea, creo que es súper importante también la parte de, ostras, pues tirarles un poco de la lengua, ¿no? Si te dicen, qué guay esta tabla de surf, pues en vez de decirle muchas gracias, le puedes decir, ostras, ¿a qué playas irías a surfear? ¿O qué harías si la tuvieses en casa? ¿O qué es lo que más te gusta de esta tabla? Al final también creo que esto te genera el vínculo que te hará que la próxima vez que vea un contenido tuyo, ostras, pues le apetezca volver a comentar. Entonces, para mí, un poco la creación del engagement rate viene por ahí. Entonces, lo dicho, ¿no? Creo un reel, que después lo puedo poner en post, sobre esto, ¿no? Pues ¿cuáles son los mejores spots que he descubierto en el País Vasco durante mi surf trip? Los pongo, y para ti, ¿cuál es el mejor? O cuál no te ha gustado, etcétera, ¿no? ¿O cuál crees que sumaría aquí, este listado? Sí, exacto. ¿En cuál te ha llamado más la atención y cuál irías a surfear a partir de hoy? Luego también está el CTA de compartir, ¿no? O sea, seguro que conoces a alguien que le fliparía surfear en la tercera playa que os hemos enseñado o algo así para que se genere también el compartir. Entonces, entiendo que todo esto, a la hora de organizarse y planificarse, se trabaja a través de un calendario editorial o algún tipo de herramienta parecida. Entonces, ¿cómo lo trasladaríamos a la hora de, ok, pues lo de que decíamos, ¿no? La semana que viene deberíamos hacer estos contenidos. ¿Cómo lo plantearías? A ver, la creación de un content plan, el tener un content plan es básico, ¿no? O sea, no podemos estar al día de las publicaciones o de lo que estamos haciendo. Entonces, mi recomendación es tener un calendario que se vea mes vista, trabajarlo a un mes y medio también vista, o sea, trabajarlo con tiempo y a partir de ahí también ver un poco, o sea, hacer un puzzle con las necesidades de negocio y un poco lo que vas a compartir con la comunidad, ¿no? O sea, imagínate que sabes que en septiembre vas a hacer X promo. Pues esto ya se marca en el calendario editorial. También es importante que tengas una estrategia previa en la que sepas pues la frecuencia de publicación, los pilares de contenido, ¿no? O sea, al final un content plan no es ir rellenando huecos, sino que hay una ciencia detrás. La parte de frecuencia de publicación básicamente es para comprometerte. Porque si tú imagínate, dices, es que esta semana tengo un montón de contenido, estoy publicando cada día y luego me voy a tirar 2 semanas sin hacer nada. Ostras, no, tener un plan de contenido te va a permitir que todo ese contenido que vas a publicar esa semana que tienes tantas cosas a decir, las puedas dividir en esas 3 semanas y tengas constancia y un poco le des respiro a la comunidad y a la vez le vayas aportando contenido a medida que van pasando los días. Entonces, para mí el paso 1 es crear el mes vista, marcar qué días quieres publicar y en qué plataformas vas a publicar y a partir de ahí, pues decir, oye, tengo tal promo este mes, pues va a ir de tal día a tal día. O tengo tal contenido sobre este producto que quiero hablar este día. O tengo un viaje a no sé dónde y de ahí voy a sacar estas piezas. Pues ya los calendarizas para que, pues eso, para que a nivel de producción te sea muchísimo más rápido de producir y más cómodo y también no vayas al día y puedas ser constante. Entonces, a nivel de content plan, por ejemplo, nosotros en la agencia, ¿no? No sé si también es una buena práctica el definir temáticas. A mí me ayuda mucho el simplificar y decir, vale, pues
yo en una semana, lunes difundo la newsletter, ¿no? Que al final, bueno, pues sale el newsletter, lo difundo por LinkedIn. El miércoles hago un caso práctico, después ya miro en base al sector y después, pues ahora un podcast, ¿no? Estoy grabando un podcast y sé que este podcast pues va a salir un jueves. Entonces, también es interesante dentro del content plan decir, bueno, pues escrito unas temáticas o cómo lo planteas. Sí, esto es lo que en social media le llamamos pilares de contenido. Vale, cuando tú has dicho pilares de contenido, ok. Exacto. Por ejemplo, un pilar en Surfon sería mejores spots para hacer surf. Por ejemplo, sí. Vale. Spots son sitios, bueno, sí, Sí. Vale. Sí, exacto. O sea, serían los mejores spots, por ejemplo. Sí. Luego habría otro que podría ser un pilar de contenido de que fuese puramente producto y luego podría haber otro pilar de contenido que fuesen consejos para surfear. Entonces tú tienes estos 3 pilares y los vas dividiendo y los vas adaptando a cada plataforma. O sea, los consejos para surfear seguramente no serán los mismos en stories, o sea, no los comunicarás de la misma manera en stories que los vas a comunicar en reels. Entonces también es importante que pongas un porcentaje de publicación. Es decir, no va todo al mismo porcentaje, ¿no? Si tienes 2 pilares de contenido no vas al 50-50, quizá puedes ir al 70-30. Porque te interesa más en la parte de crear comunidad, te interesa más que te vean como una persona que enseña contenido a una persona que vende. Pues quizá, o sea, sí puedes ir modulando un poco los pilares. Pues sería identificar estos pilares que para identificarlos a veces entiendo, ¿no? Que es sentido común, ¿no? Saber empatizar con tu cliente potencial, pero ¿tienes alguna herramienta, algún tip? A ver, yo lo que hago, esto lo planteo ya directamente, o sea, ya se plantea en la fase inicial, que es la fase de estrategia, y piensa que en esta fase de estrategia vengo de haber analizado la competencia, vengo de haber creado el target, ¿no? Un poco el customer persona al que voy a hablarle, vengo de haber marcado todo el tono de voz y de haber marcado el arquetipo. Entonces, a partir de ahí, tú puedes ir modulando un poco, porque imagínate que por tono de voz queremos ser más inspiracionales que educacionales. Pues un pilar de contenido va a ser, pues eso, los mejores spots. Pero si hay una marca que es, no sé, que está, por ejemplo, relacionada con el mundo de la salud mental, pues quizá ahí necesito ser más educacional. Entonces voy a tener un tono más, o sea, en el que voy a dar más contenido de valor. Entonces, los pilares de contenido se van a basar, pues eso, en consejos, en trucos, en mitos para desmitificar o en temas o mini tips para que puedes aplicar a partir de hoy para cuidar tu salud mental. O sea, al final viene un poco de, o sea, los pilares de contenido no es me siento y los marco, sino que vienen un poco del trabajo que se hace previo en la estrategia. Vale, genial. Entonces, también lo que comentabas, ¿no? Que mientras vas publicando y vas creando, vas ejecutando este content plan, las métricas, ¿no? Deciden también más o menos qué tipo de contenido es más interesante. Claro, porque tú imagínate que de golpe tú piensas que el contenido educacional lo va a petar y va a ser tu pilar de contenido más importante y le metes ahí un 60% o un 80% de publicaciones. Y de golpe te das cuenta de que, ostras, no, que tienes una marca súper potente que a nivel de producto gusta mucho y funciona muy bien y lo que haces es, pues, o sea, analizando te das cuenta de que son estas publicaciones las que están funcionando mejor. Pues al final es eso lo que te permite, el análisis te permite decir, oye, pues voy a girar los porcentajes porque si me está funcionando mejor este tipo de publicación, pues mejor. Genial. Entonces, ya entendemos, ¿no? Tenemos este content plan, definimos estos pilares, que obviamente es lo que tú decías, ¿eh? Antes se hace un análisis, se define una estrategia, que cuando hablas del análisis, has dicho esto, ¿no? ¿Cómo es el análisis más o menos? Miramos competencia. Sí, o sea, yo lo que hago es un poco analizar cómo está el sector en base a competencia, miro qué cosas están haciendo bien la competencia y qué cosas no están haciendo tan bien, un poco para sacar aprendizajes de cosas que podamos aplicar nosotros y cosas que debemos evitar. Y luego lo que hago es un análisis de la situación actual del proyecto antes de
de salir, o sea, antes de aplicar esta estrategia, que también sirve un poco como punto de partida de, ostras, a veces hay cosas que se están haciendo bien, pero que no se les está sacando todo el provecho que se les puede sacar. Entonces, un poco hacer este análisis de la situación actual nos deja ver qué cosas no tenemos que repetir en esta nueva estrategia y qué cosas podemos seguir aplicando, o sea, cogiendo y haciendo, pero que quizás necesitan un giro de, no sé, o sea, quizá hay alguien que se muestra mucho en redes, pero se muestra con una mala imagen o a nivel de copy no comunica bien, pero ostras, el mostrar tu cara a cámara hoy en día funciona muy bien en redes sociales, pues ostras, se está haciendo esto bien, pero hay cosas que no, entonces esto nos lo quedamos, el resto lo desechamos. Genial. Es lo que decimos siempre, ¿no? El 90% es la idea, pero después es la ejecución. Exacto, ahí a veces que perdemos bastante. Vale. Vale, genial. Entonces, ya tenemos este content plan, tenemos muy claro los pilares que queremos trabajar, lo hemos definido, empezamos a ejecutarlo. Es lo que acabas de comentar también, ¿no? Vale, es una forma de ejecutar este contenido es mediante contenido escrito, imágenes en Instagram, pero lo que comentabas, el vídeo, ¿no? Crear un vídeo. En el caso de Surfon, supongamos que fuese yo quien hiciese los vídeos, o saliese mi cara, pero el día de mañana Josep pues quiere dejar el proyecto y su socio se quedaría y le dejaría tirado, entre comillas. Esperemos que no pase. Dicho esto, claro, ¿cómo gestionas esto? Es decir, porque hay empresas que incluso no tienen este rol que ejecutar contenido. Entonces, ¿cómo lo planteas? Para mí tiene sentido de que si, o sea, si eres una empresa que digamos que cede un poco el control de estas redes sociales, sobre todo no casarte con una única cara. O sea, de buscar varias personas que aparezcan en ella, también para dar diversidad a la gente que aparezca. Si, por ejemplo, bueno, tú que eres founder, ¿no? Pues si tiene sentido de que tu cara aparezca, porque al final dudo que, bueno, no sé, quizá te compran parte del proyecto y de golpe dices, adiós, muy buenas. Pero, pero claro, imagínate, al final tú como CEO le das valor, o sea, bueno, como fundador le das valor, ¿no? Y aporta tu cara, pero sí que es verdad que si pudieses tener otras caras que te diesen apoyo, para mí muchísimo mejor poder diversificar este peso en la comunicación. Bueno, es lo que siempre se habla, ¿no? De estos creadores de contenido que como consecuencia crean un negocio, un modelo de negocio en base a ese canal de YouTube cuando empezaron y ahora están en esa fase, ¿no? De decir, vale, ¿cómo reduzco la dependencia de que yo no me ponga enfermo o que, para más que nada, porque como consecuencia hay un equipo detrás, ¿no? Claro, y sobre todo porque, o sea, tú creas vínculo con la persona que está detrás, o sea, es imposible no crear, si no, no existirían las influencers que existen ni los influencers que existen. O sea, tú creas vínculo. Entonces, si tú creas vínculo con esa persona, al final, o sea, estás creando vínculo con la marca, pero indirectamente también con esa persona. Entonces, depender mucho de una sola persona puede darte algún disgusto. Entonces, volviendo a la ejecución, ¿no? A la hora de crear, pues, contenido más gráfico, visual, imágenes inspiracionales, ¿no? Como el caso de Blue Banana, por ejemplo, no hay esta dependencia real directa de un solo creador. Al momento que ya tienes una dependencia sobre el formato vídeo, digamos, o incluso audio, podcast, es lo que tú dirías, ¿no? Diversificar en roles, que hayan dos personas, ¿no? Y que como mínimo, pues ahí ya estás salvado. Sí, además es muy curioso porque cómo avanza el mundo, ¿no? O sea, es como complicado encontrar a gente internamente que aparezca y todo esto, ¿no? O sea, yo ahora, por ejemplo, que estoy trabajando para clientes que me han buscado para elevar un poco su estrategia de social, al final son equipos pues que cuesta, ¿no? Que salgan en cámara. Y incluso, o sea, me apareció por TikTok y me pareció alucinante de qué es eso, ¿no? Ahora hay gente que se dedica, o sea, que su profesión del día a día es crear contenido para marcas. Sí, al final es como ser un presentador, ¿no? Digamos, pero Exacto.
entender el concepto de la marca para la cual trabajas, el producto, y ser como un comercial al final, ¿no? Digamos. Sí, que te grabas en vídeo, o sea, muestras el producto, te grabas en vídeo y al final está guay para la marca porque no necesitas a nadie in-house para que te lo haga. Al final pagas por el vídeo y puedes tener mucha variedad de caras. A ver, cuando digo muchas, ahora no os flipéis y metáis ahí 100 caras. O sea, No, pero esto sería lo típico, ¿no? De que buscas a microinfluencers, ya ves que lo hacen bien, pero que son muy micro, y poderles ofrecer esto, ¿no? Hey, pues mira, veo que un surfista, ¿no? Un surfista que empieza, que hace sus 4 o 5 vídeos y tal, y que parece majo y se sabe comunicar, pues ¿por qué no como marca? Hey, va, montamos una colaboración, ¿no? esto lo hacen y lo hacen, o sea, ya hace bastante. Yo me acuerdo cuando he explicado al principio que hacía triatlón, yo hubo una época en la que estaba a tope con mi Instagram compartiendo las pruebas en las que iba y todo esto, y me acuerdo que contactó conmigo. Yo no era influencer para nada, o sea, tenía 1000 followers y aún gracias. Y me acuerdo que contactó una marca de sujetador deportivo que además dio la casualidad de que era una marca que a mí me encantaba, que era súper poco conocida, pero que me encantaba, y me envió, o sea, le gustaban mis fotos. Entonces me contactaron en plan, oye, que te enviamos un par de sujets y tú si puedes, pues nos compartes fotos. Y es un poco pues este intercambio, ¿no? Pero ya te digo, o sea, ahora ha nacido la figura del UGC, que es una persona autónoma que graba vídeos para marcas y me parece alucinante. Bueno, es como el stopper principal, ¿no? Que también antes fuera de cámara lo hablábamos de, ostras, es que esto realmente cuando tú trabajas como freelance, en el SEO, por ejemplo, tenemos el stopper de la parte tecnológica, que a veces nos vienen proyectos que es un PrestaShop heredado de otra agencia y que tienes un stopper de que no puedes avanzar a nivel tecnológico. Entiendo que por la parte de social y creación de contenidos es la propia ejecución del contenido. Claro, o sea, te complica un poco todo porque si tú basas tu estrategia en esto, si no hay nadie que quiera dar la cara, o la das tú, y claro, al final tampoco puedes estar poniendo la cara para todos tus clientes. Entonces, sí, o sea, me parece como muy interesante que exista esta figura. Claro, es que es esto, ¿no? Es decir, si tú como marca tienes claro que tienes que crear, o sea, tu go-to-market, ¿no? Es crear contenidos, la estrategia de marketing de contenidos, es lo que yo encuentro también, ¿no? Los blogs están muy bien, ¿no? Para SEO, digamos, pero real que cuando tú miras las sesiones o las sesiones grabadas, tú ves que los usuarios no leen. O sea, es muy complicado que un usuario se quede en un artículo de blog, se lo lea todo. Incluso yo me hago la pregunta de ¿cuándo ha sido la última vez que me he leído un artículo de blog? Y este mismo contenido, trasladarlo a las redes, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Trasladarlo a las redes. Aquí el stopper está cuando no tenemos la persona que se ponga en la cámara. Sí, creo que también tenemos que ser un poco inteligentes y entender esto. O sea, si ya sabes que la gente no lee blogs porque la gente ya no lee, o sea, que de hecho el boom del vídeo viene un poco por ahí, ¿no? Porque la gente ahora necesitamos otro tipo de estímulos. Ostras, pues facilítale la vida en el contenido estático. Yo que sé, simplifícale mucho la información, pónsela de manera visual para que le entre, para que lo lea rápido. O sea, no le hagas un bloque de texto así de grande que no se lo va a leer. Entonces es un poco el extrapolar estos aprendizajes que estamos viendo en otras plataformas que antes funcionaban súper, súper bien, pues irlas llevando un poquito, al final es comportamiento humano, o sea, viene siendo lo mismo. Bueno, es lo que vemos también en TikTok, ¿no? Que ahora cada vez el contenido es más corto, más fugaz, ¿no? Y a ver, que es importante a ti, importante hacer artículos de blog que si no, no posiciona el proyecto. Pero lo que sí que creo es muy interesante que si tú ya tienes un artículo posicionado, pues ¿por qué no trasladar la comunicación a vídeo? ¿No? Que también es más fácil. Es decir, un artículo de blog que ahora lo estoy haciendo mucho de, pues vale, ¿qué es el SEO? Tenía ahí un parrafón de qué es el SEO, pero te pongo un vídeo corto explicándotelo. Entonces, Claro, estos medios. es que es optimización de los recursos, o sea, es maravilloso. Si tienes un artículo en el blog en el que explicas súper detalladamente cómo es el SEO o de esto, al final puede ser la pieza madre para que te salgan unos stories a los que dirigir tráfico a este post
para que te salga un Reels o un TikTok para compartir pues eso, en las plataformas y luego un post para Instagram y otro para LinkedIn y al final un poco lo que tienes que hacer es conocer la plataforma en la que lo vas a comunicar y adaptarlo. Claro, entonces, el concepto aquí es esto, ¿no? De, ok, tengo, claro, un contenido que quiero comunicar, que sé que va a ser de interés para mi cliente potencial y entender muy bien el cómo distribuirlo, ¿no? Y sus Exacto. formatos. Sí, el cómo distribuirlo y cómo dárselo, con qué píldoras se lo vas dando para que le llame la atención y lo consuma. Claro, y es lo que comentabas, ¿no? Que ya que tienes la escaleta, pues ya lo tienes hecho, ya lo aprovechas, ya lo sabes comunicar. Vale, genial. Vale, pues hacemos un repaso rápido, ¿no? Ok, ya tenemos el content plan, hemos hablado de, ok, cómo se ejecuta este content plan, el tema de los pilares que tenemos que tener en cuenta, cómo se bajan los pilares, esto sí que es importante. Y creo que también a nivel de organizativo, eso, ok, pues yo tengo estos dos pilares que sé que son de interés, he visto el equitativo de mi proyecto en Estados Unidos y más o menos van por aquí, lo fusilo, pero en castellano, y ya empezamos a ejecutarlo. Hay el problemilla este del vídeo y tal, de cómo lo hacemos. Ok, y ahora que ya tenemos esto, ¿cómo bajamos una coherencia? Por ejemplo, yo a día de hoy en visibilidad, y esto tipo de visibilidad, siempre dice, Josep, la web es una mierda, la identidad de marca es una mierda y se tiene que hacer mejor. Lo sé, es así. Pero ¿cómo plantearías después toda esta consistencia? A ver, o sea, el tener una coherencia de marca a nivel imagen y a nivel tono de voz es clave. O sea, y que todo el mundo del equipo lo tiene que tener Sí, clarísimo. sí, lo sé, sé que ya me apuñalan con esto, ¿eh? Justo hoy he ido a comer con ellos y me han vuelto a decir, y yo, vale, sí, te digo raro. A ver, primero es eso, tener un equipo o tú misma estar súper en línea con lo que tienes que comunicar, tener muy claro. Creo que la base es conocer muy bien, muy bien dónde están los límites de tu marca, dónde puedes, o sea, qué puedes decir, qué no puedes decir, qué quieres comunicar, qué te posiciona, qué no te posiciona. Y un poco cuando tienes ya este conocimiento de todo, es ir a jugar. O sea, es, pues, ostras, muchas veces yo pienso, ¿qué contenido me gustaría ver a mí? ¿Qué contenido me gustaría leer? Al final, si estás trabajando en un proyecto es porque eres afín, ¿no? Al proyecto o a sus valores, o como mínimo a mí me gusta trabajar así. Entonces, yo sé que hay algo de ese proyecto que a mí me llama la atención y del que yo puedo sacar. Entonces, un poco lo que hago y lo que me gusta tener es hacer como una sesión de bajada de temáticas, es decir, o sea, 1 hora o 2 horas en las que yo estoy empapándome de blogs, de competencia, de ideas mías, bajando contenido a tope, pero bajando titulares. Y una vez tengo esto, ostras, pues puedo sacar de casi cada frase que he sacado, puedo sacar 3 contenidos más. Porque quizá una frase ha sido la importancia de la estrategia en redes sociales. Y de golpe te puedo sacar de la importancia del análisis inicial, la importancia de tener unos pilares de contenido, la importancia, o sea, un poco el resumen de lo que venimos hablando, ¿no? O sea, de una temática que puede parecer muy pequeña se puede sacar mucho contenido. Entonces, para mí es clave tener este documento porque al final tú ponerte a trabajar en una hoja en blanco es muy complicado. Entonces, para mí es primordial tener este documento con todo el contenido o ideas que se te han ido ocurriendo y a partir de ahí ir desbloqueando. También importante conocer la estacionalidad en la que estás, ¿no? O sea, entiendo que en vuestro caso no es lo mismo comunicar ahora en verano que comunicar en enero. Bueno, los surfistas a veces estáis un poco mal de la cabeza que os ponéis neopreno y os metéis ahí igualmente. Sobre todo en el Mediterráneo. Por eso, hay manera, sí, sí. Pero eso, o sea, al final también es conocer un poco vale, ¿en qué mes, o sea, de qué mes estoy trabajando? Pues, claro. ¿qué tengo sobre la mesa y de qué puedo hablar? También por contextualizar, a la gente nos gusta que nos contextualicen. Vale, entonces, para bajarlo y el objetivo, ¿no? del podcast, que, ok, pues cómo se ejecuta una estrategia de contenidos y lo ejemplificamos con el caso de Surfon. Hemos hablado
de cómo bajar este plan, este content plan, incluso cómo se crea la base, cómo se ejecuta, posibles problemas que puedas tener a la hora de ejecutarlo, y después toda la parte también incluso de identidad visual, el tema de vale, este es uno de los temas, ¿no? Identidad visual. ¿Hay alguna herramienta, algún eje que puedas seguir o que puedas utilizar para que Bueno, o todo sea, se mantenga? tener o sea, una identidad de marca, un manual de identidad de marca es clave. También por consistencia, ¿no? O sea, al final, si tienes un contenido muy fijo, muy clave o que se identifica muy rápido, pues al final hará que en la mente del consumidor se quede tu marca. Las bases del branding llevadas a redes sociales. Pero yo no las he seguido, ¿eh? Y me han caído dudas por esto, pero estoy aprendiendo. Vale, no, y supongo que también denota un punto de profesionalidad, de gusto, que no sea así chustero. Claro, y ahora estamos como en un momento de transición en redes sociales de que creo que es algo que ha aportado bueno TikTok al mundo digital, que es un poco la no postproducción, ¿no? Pero es que a veces, aunque parezca que no hay postproducción, hay postproducción. Entonces, sí que es verdad que esto de que a la gente ahora nos guste el contenido como más natural ha rebajado un poco las exigencias que había, sobre todo en Instagram. Lo típico del feed, de la gente que hacía feed con columnas o unos mosaicos ahí increíbles. O sea, esto ya no es actualidad, ya no se lleva en redes, o sea, por suerte, porque al final era un dolor de cabeza. O sea, imagínate, como quisieras meter ahí, lo tuvieses planificado todo y quisieras meter ahí algo de actualidad, ya se te desmoronaba todo, o sea, era horrible. Entonces ahora tenemos la suerte de que no dependemos tanto de una imagen súper cuidada, pero igualmente sigue siendo súper importante. Porque tú cuando entras a un perfil de Instagram de una marca que no conoces, es como si fueses o sea, sigue siendo lo mismo que un escaparate en una tienda. Si tú vas por una tienda y ves un escaparate súper bonito, es que entrarás. Entonces, al final sirve un poco el tener una imagen bonita, armónica y que llame la atención, te sirve para captar o sea, a los followers. Porque al final es que nos entran las cosas por los ojos. Sí. Esto me ha gustado, el tema de la equivalencia con el escaparate, porque yo siempre he utilizado el ejemplo el caso de Alehop. No sé si conoces el proyecto. El de la vaca, ¿no? Sí, que al final es el típico chino, literal, pero es bonito, está bien colocado, está muy ordenado y entiendo que es lo que comentas, ¿no? Que al final el tener una identidad fija, trabajada, que se respete, te da también Sí, este punto de... exacto. O sea, al final lo que te hace es acabar convirtiendo, es que te apetece más comprar. O sea, es lo mismo, por seguir poniendo ejemplos, rebajas, no sé si a ti te pasa, pero yo entro a una tienda de rebajas y a mí los ojos se me van a la nueva colección. Y quizá hay una pieza en una burra que llevaba un montón de tiempo queriendo, pero a mí los ojos se me van a la nueva colección y al final, obviamente, ahí hay una estrategia de lo barato está aquí, te lo tengo que mostrar como barato, lo que ahora no está rebajado te lo muestro como una pieza bonita y de deseo. Entonces, al final, tu perfil tiene que ser lo mismo. A ver, al final, y ya para cerrar, ya tenemos como el content plan, ya sabemos cómo se hace, vale, pero ahora empezamos mañana en Surfone, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú? Vale, esta checklist la tienes que hacer sí o sí, necesitas estos roles o estas personas que cumplen este rol y a nivel de recursos necesitarías esto, bueno, un poco de contexto, ¿no? ¿Cómo empezamos? Claro, esto también es como la parte final de la estrategia, ¿no? O sea, el cómo se implementa. Y por eso es importante que durante todo el proceso de realizar esta estrategia estés como muy en contacto con la marca para que puedas entender sus necesidades y cuáles son o sea, sus roles dentro de la empresa o cuáles son sus capacidades. O sea, te puedo hacer una estrategia súper molona en la que vas a necesitar a un súper audiovisual manager. Nada, somos startup. Claro, exacto, no, pues siendo Nuestra una total. startup, yo tiraría por un equipo pequeñito, polivalente y sobre todo que sea vivo. Ahora, sabiendo, por ejemplo, la importancia que tiene Reels
y TikTok, no me arriesgaría a contratar a alguien que no tenga experiencia, o no que no tenga experiencia, sino que no domine el audiovisual o como mínimo que no tenga interés en aprender de audiovisual. O sea, para mí ahora, pues por ejemplo, buscaría una dupla creativa que te pueda ayudar en toda la creación de contenido, que una persona se encargue más de la parte de redacción, guiones y toda la parte de monitorización también. Y luego una parte más diseño audiovisual que se encargue de materializar las piezas. Vale. Es que esto es lo más importante. Vale, a nivel de roles y de ejecución. Hemos hablado de la persona que editaría vídeos, Sí, que diseñaría las piezas de los posts, por ejemplo, de stories. Vale. Después, aquí, que esto suena caro. El tema del copywriter, las escaletas, ¿vale? Esto sería como bajar qué contenido vamos a crear, o sea, qué contenido vamos a crear, ¿no? Y el cómo lo comentamos. Esto sería más un perfil tipo content creator o community manager. Vale. Y después la parte más de social, digamos, de la difusión y la comunicación con la comunidad. Exacto, esto a poder ser y sería en un mundo maravilloso tener un social media manager. Sí, no. Pero va bien como bajar los roles, aunque tú lo hagas, o sea, que haya una operativa, ¿no? Que haya varios roles y aunque tú al principio los vas a hacer todos, ¿no? Pero después tener claro, ¿no? Las diferentes fases. Entonces, entiendo lo que has dicho, ¿no? Bajar un guión, un por qué creamos ese contenido lo grabamos, que esa parte de grabación también puede ser un mundo, si quieres, entiendo. Sí, sí que es verdad que en esta parte de grabación es interesante que estén las dos partes de la dupla y luego entra la parte de la persona que edita y hace la pieza final. Entonces, lo dicho, en un mundo ideal, mejor tener una persona community manager que se encargue de publicar el contenido y de crear comunidad, pero normalmente esta es la parte que nos cae a los copies. Claro. Para crear, editar y difundir, ¿no? Que es lo que entiendo que te sueles encontrar ahora, ¿no? Como freelance, que tú le das un proyecto y esta operativa como tal no está ni bajada y primero bajas la estrategia, digamos, o el diagnóstico, ¿no? Mira, pues estás así de mal y cuando pasas al plan de acciones, ostras, vale, ¿qué recursos tenemos, no? Claro, sí, por eso te decía que es importante que durante todo el proceso y al principio tú ya entiendas las necesidades y un poco lo que quiere invertir el cliente en eso. O sea, al final, por ganas, yo creo que todo el mundo debe tener ganas de tener un super equipo para tener una producción brutal y tener unas redes sociales que lo peden. Pero al final se tiene que ser realistas y siendo totalmente sincera y tirándome piedras un poco a mi tejado, las redes sociales se dice que no venden, pero sí que venden, lo único que tardas mucho en vender. No es es lo que tú decías, crear una comunidad no es de un día para otro. De hoy para mañana, exacto. Entonces, claro, o sea, la frase de las redes sociales no venden, sí que venden, pero venden a muy largo plazo. Entonces, claro, tú hacerle entender esto a un cliente que se acaba de dejar un dinero en crear una estrategia, pues es complicado. Pero al final es eso, o sea, se tiene que entender, se tienen que entender también los recursos que hay y un poco pues el ir diciendo esto, que es un trabajo de pico pala y que al final acaban habiendo resultados si se tiene paciencia y se es constante. Correcto, como en el SEO. Como en todos no, pero como en todas las ejecuciones dentro de lo que es comunicación en marketing, que el corto plazo es muy complejo conseguir resultados y no tiene más. Entonces es tener una buena estrategia, lo que te has dicho, ir ejecutando el contenido y ir siguiendo esas métricas y palancas, decir, ostras, este contenido ha funcionado, vamos a replicarlo y mejor. Entonces, genial, pues yo creo que ya me has dado unas muy buenas bases de cómo arrancar lo que sería la operativa de contenidos. Con esto, aún así, si alguien tiene alguna duda de cómo hacer el go-to-market a través de una estrategia de marketing de contenidos, ¿cómo te pueden contactar? El canal principal por donde me van a encontrar seguro es LinkedIn, buscando Ana Moreno. Y luego, nada, por Instagram sí que es verdad que tengo ahí el proyectillo empezando para empezar a trabajar también mi marca personal allí, pero el canal principal por donde me van a encontrar seguro
y que seguro que les va a gustar más y les va a parecer más atractivo, es LinkedIn. Genial, genial. Y por último ya, ¿alguna pieza de contenido o algún libro que tú recomendarías para entender un poco también este mundo? Pues mira, The Branding Method me gustó muchísimo. Es como una guía paso a paso para crear branding y me pareció como muy práctico, que tiene unas bases del branding súper interesantes y ha sido así como una de mis últimas lecturas relacionadas con el mundo digital. Y luego también el libro de Corti de Growth también me pareció súper interesante, sobre todo por la parte científica, que te explica mucho cómo funciona el cerebro. Creo que se llama Hackeando el cerebro de tus consumidores. Psychogrowth, sí, correcto. Sí, Sí, pues sí. es que me lo leí hace un montón. Pero me pareció muy interesante por eso, porque yo vengo mucho del mundo creativo, no la parte científica, era como que la Correcto. tenía como algo aburrida y se me hizo súper interesante. Sí, y es lo que tú dices, ¿eh? Al final también entender la motivación humana, es decir, cómo funciona nuestra cabeza y cómo trasladarlo al marketing, ¿no? Sí, no, es muy guay eso. También me lo he leído y es muy recomendable. Y el de Branding Method, ni idea, sí que ya te lo tengo anotado. Y lo dicho, agradecerte mucho este ratito que nos has dedicado y, bueno, que quien quiera contactarte ya sabe dónde encontrarte. Así que nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Gracias.